Estamos hablando con Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria de la República Argentina. Elvio, te quería consultar. La mesa de enlace se ha reunido, el gobierno nacional ha extendido el tema esto de el recorte de las exportaciones agropecuarias, sobre todo la de carne, básicamente. Esto lo tomó realmente muy mal todos los sectores productivos del Sí. país. Además, la sociedad rural había hecho una evaluación más o menos de unas pérdidas desde el corte esto de las exportaciones de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Digo, no es un monto menor y se avecinan tormentas, no tiene que ver con el clima, digo, tormentas en el orden de las tensiones gremiales. ¿Ustedes tienen pensado tener alguna medida de fuerza? ¿Hay algún telefonazo de último Bueno, momento con el gobierno? ¿Cómo está la situación del sector? telefonazo hasta ahora no tenemos ninguno del gobierno. Ayer tuvimos en Santa Fe reunidos, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos donde no queríamos estar. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, no solamente nosotros, sino toda la cadena de ganado y carne para intentar que dé vuelta la pisada del gobierno con esta medida que ya estamos hartos de decir lo mismo, ¿no es cierto? Que no le sirve a nadie. Hoy está en riesgo ¿quiénes? Los productores, por supuesto que tienen una menor ganancia, pero los que más en riesgo están son la industria frigorífica y sus trabajadores, ¿no es cierto? Trabajadores, por ejemplo, nosotros tenemos procesadora ganadera del norte en Colón, que es todo vaca china, y hoy está trabajando el 50% de su capacidad y está trabajando el 50% de su capacidad de gente, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, ¿no es cierto?, de todo lo que podemos hablar de nuestro sector y de nuestro lugar, también tenemos que decir que el gobierno con lo que hizo no pudo contener lo que pensaba contener, que era la suba de los precios. O sea, lo que único que pasó hoy, se estabilizó el precio de la carne. ¿Por qué se estabilizó el precio de la carne? Porque no ha subido el combustible, porque no ha subido la luz, porque no ha subido el gas, porque la inflación se mantiene a raya, producto de que la gente no puede consumir, y es por la única razón que la carne hoy está estacionado el precio o ha bajado mínimamente. Lo que dijo el Bueno, gobierno que le iba ahí a bajar de justamente barata, eso hablábamos no. ayer con, disculpame Elvio, ayer hablamos Sí. con el legislador Marcelo Casareto y decía, el precio de la carne se estabilizó porque el gobierno aplicó esta medida, si no hubiera seguido creciendo y de hecho se venía encareciendo. Es decir, te cuentan la vereda de enfrente, ustedes dicen, no, 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 no está pudieron estar... perfecto, o A sea, ver, yo las pruebas me remito, ¿no es cierto? O sea, cuando sube la carne, cuando sube el combustible, subía todos los meses 6-10%, ¿no es cierto? O sea, para que ustedes se den cuenta y para que la gente vea, una bolsita, por ejemplo, para hacer un termosellado de 2 kilos de carne vale 100 pesos, o sea, te está encareciendo 50 pesos el kilo de carne, ¿no es cierto? Y un kilo de carne, te lleva al traerlo de Mansilla a Gualeguaychú, aproximadamente a Guaparaná, te sale 80, 90 pesos el kilo de encarecer. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la logística, con la distribución? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Cuando hay proceso inflacionario fuerte, como hubo a principio de año, ¿no es cierto? Más el aumento del combustible, más el aumento de los impuestos, más todas las cosas, más luz, más todo lo demás. Hoy se estabilizó todo eso y se estabiliza el precio de la carne. Y vuelvo a decir la otra cosa, se estabiliza ¿por qué? Porque estamos en los peores consumos, cuando estábamos en la peor de las épocas en la Argentina, casi de 45 kilos de carne de vaca o de novillo por habitante sí, por está año. siendo Estos son los reemplazada por el niveles más bajos. cerdo o por el Sí, sí, pescado, cerdo y está... pollo. Sí, Cerdo y pollo. Las proteínas están cubiertas. Lo que pasa es que el consumo cambió, ¿no es cierto? Cambió por distintas razones. por Una de costo. estas es por el poder adquisitivo también, ¿no es cierto? Bueno, y ahí El resto de estamos las con esta carnes medida. están prácticamente un 20% menos, un 25%, ¿no? Sí, Por ahí. aproximadamente eso, y bueno, y ha cambiado también los hábitos de consumo. Antes, cuando nosotros éramos chicos, digo yo siempre, ¿no es cierto? No hace muchos años, el cerdo lo comías tipo lechón, no había otra Claro. cosa para comer, o en un embutido, en un chorizo, o en un salame. Ahora, Hoy tenés las carnicerías que se han profesionalizado y tenés todos los cortes a disposición y vos podés ir a comprar un pedazo de cerdo, un lomito, un vacío o un matambrito o un churrasquito, ¿me entendés? Entonces esto también ha cambiado, pero más allá del consumo y todo lo demás, el argentino de por sí, por idiosincrasia, por historia, por todo, es consumidor de carne y hoy ha bajado muchísimo el producto. ¿Producto de qué? De que el salario está pulverizado, ¿no es ujú, cierto? Pulverizado.
Y esto hace que se busquen otras alternativas más baratas, ¿no es cierto?, que me parece bien. Y lo que nosotros decimos es que con esto que está haciendo el gobierno, de cerrar las exportaciones, de una vaca que no se consume en la Argentina, una vaca que no se consume en la Argentina, creemos también que es una medida electoralista que no tiene ningún fin hacia la población en su conjunto, o sea, hacia el poder adquisitivo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la barata de las carnes que se hizo y se le dieron los frigoríficos exportadores, ¿a dónde fue? Al conurbano bonaerense, no fue a los argentinos en general para que puedan realmente trabajar y comer tranquilos los argentinos de toda la Argentina, del norte al sur. Esto es una medida electoralista y por eso lo decimos así, ¿no es cierto? Y no solamente estamos nosotros en este despiole, que somos oferta, ni siquiera somos los que le ponemos el precio a las vacas, que esto Sí, también lo los tienen que productores sí. entender. Elvio, ¿y Somos cómo? oferta. Sí, Sí, y la mesa de enlace qué resolvió? Porque están anunciando ya paros, movilizaciones, retenciones. ¿Qué piensan hacer? nosotros arrancamos ayer un plan de acción, un plan de lucha que va a consistir en varias cuestiones. El fin de semana hay una asamblea en Río Cuarto también, ¿no es cierto? Ujú. Cada una de nuestras entidades también está este, consultando con sus bases a ver qué es lo que vamos a hacer y si vamos a terminar o no en un cese de comercialización, si va a ser solamente de carnes o también vamos a poner los granos. Esto es lo que estamos hoy evaluando, pero sí decimos basta, ¿no es cierto? Porque hemos hablado con el presidente de la Nación y el presidente se comprometió a decir, si se estabiliza la carne, a mí no me va a temblar el pulso en abrir la exportación, cosa que no sucedió. ¿No es cierto? Hemos hablado con Culfa, hemos hablado con Basterra, hemos hablado con todo el mundo, ¿no es cierto? Y todos en voz baja no dicen, bueno, pero es aquel, se echa la culpa el uno al otro, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no, pero hay que abrir, pero Son los no. gobernadores, básicamente. Los gobernadores están todos en desacuerdo. Hemos hablado con muchos de esos gobernadores, yo estuve con el de San Luis, con el de Salta, con el de Corrientes, reunido, hemos estado con varios gobernadores y los tres ministros de la región centro, Bailo, Costamaña y Buzo, lo dijeron claramente que esto es una medida que no sirve y que a su vez le trae muchos problemas a la provincia. La provincia tiene dos frigoríficos de exportación en caso de Entre Ríos. Ujú. Tienen, creo, si mal no recuerdo, casi 800 empleados. Eso siempre está en riesgo cuando vos tenés las exportaciones cerradas. Hay 16 frigoríficos en la provincia con tránsito federal y dos frigoríficos que son exportadores. Bueno, esto lo han dicho ya, pero evidentemente no alcanza con que lo digamos, por eso digo que esto es un capricho, una medida electoral que no sabemos quién la está tomando, pero sí está trayendo mucho daño. Y después hay otra cosa que no es menor también. Vos tenías pensado agrandar tu oficina, acomodar tus cosas, ¿me entendés? Y te Vos tenías, dicen no podés ¿cuándo fue trabajar. eso? ¿Hace 2 años Bueno, en el, atrás? ¿Qué sé yo? en el caso nuestro, Ahora todo el mundo en se el está caso nuestro, achicando al mínimo al bueno, mínimo pero posible. mucha gente que había empezado a invertir nuevamente, porque esto también tiene que ver con lo que hablamos al ¿Cuándo? ¿Hace principio. 4 años atrás? No, no, pero te decía que esto también tiene que ver con lo que hablamos al principio. Sí. La ganadería en la producción es sinónimo de sustentabilidad de los sistemas. Ujú. Cuando nosotros le sacamos las condiciones, las sacamos de ahí, pasamos de vuelta al 2008 con una sofisticación y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? La inversión que se deja de hacer. Vos ibas a dejar las 10 vaquillas, ibas a hacer un alambrado, ibas a acomodar una guada, ibas a hacer un cepo, ibas a traer una balancita. Eso todo se frenó por el momento Y y es ahora menos hacen todos plata en lo plancha. ¿Eh? plancha, Plancha. exactamente. Ahora somos todos plancheros. Muy bien. Exactamente. Vamos a ver Vamos qué a ver qué sucede. pasa este fin de semana entonces con la determinación y si hay telefonazo de cara al fin de semana. Si no, se viene el paro total de comercialización, evidentemente. Sí, estamos viendo eso y también queríamos no mezclarlo con El la tema del contienda electoral electoral. del 12 de septiembre porque se nos tilda siempre de opositores, ¿no es cierto? Y la verdad que lo Mm. que menos queremos nosotros es estar en política. Si hacemos política, pero no por partidaria, Sí, la ¿no es cierto? productiva. Nosotros no tenemos que trabajar. Sí, la Eh, productiva, exacto. un Así que abrazo veremos grande. cómo. Gracias. Gracias, Elvio. Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria, dando cuentas, bueno, de la realidad del sector.